Dios les bendiga, amados. Qué bendición poder compartir con ustedes este momento, este tiempo. Doy gracias a Dios por las comunicaciones, por el internet. Y bueno, es una bendición poder estar con ustedes en medio de la distancia. Hoy domingo me encuentro en Valencia, capital, España. Y desde acá eh, les bendigo, les recuerdo, estoy en mis oraciones llevándoles porque sé que Dios va a obrar en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y para mí es de gran complacencia poder compartir este tiempo con ustedes, que la palabra del Señor pueda llegar a sus corazones, a su vida, así como me ha ministrado en este día a mí la palabra del Señor. Y quiero eh, enviarles un abrazo enorme, les aprecio, les quiero muchísimo, de verdad que desearía estar con ustedes compartiendo, porque les amo en el amor del Señor, porque son mi familia de la fe, porque están junto a mi familia también, al lado de la pastora Yoli, con los niños, y de mi pastor Ramón también, qué bendición. Un abrazo para todos, a toda la iglesia, a Leito, a Sarita, a Giuseppe, a todos y cada uno de ustedes les envío un abrazo enorme, a María, a su niña, a todos los que han estado allí perseverando en la fe, a mi hermana Ángela también que ha estado por allí, a Flor Ángela, la llevamos en la oración. Estamos creyendo de que Dios sigue haciendo la obra y que a pesar de que los tiempos sean complicados, sean difíciles, el Señor siempre va a obrar por nosotros. Yo quiero, antes de ir a la palabra, orar, colocar este tiempo, estos minutos delante de Dios, pidiendo que sea Él hablando a nuestra vida, que sea Él hablando a nuestros corazones, que sea Él hablando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada uno. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento me presento delante de ti, Señor. Me presento pidiéndote que en este momento, que a esta hora, Señor, tú hables a nuestra vida, tú hables a nuestro corazón, que seas tú ministrando a cada uno de nosotros conforme sea tu voluntad. Padre, que tu presencia, Señor, sea la que hable, que tu Santo Espíritu dirija, Señor, y que sea tu palabra la que haga, Señor, como quiere hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, y que podamos aprender de ella, recibir de ella y ser fortalecidos para que cada día podamos ver ese carácter de Cristo formado en nosotros, ese fruto del Espíritu creciendo en nosotros, siendo fortalecidos para seguir adelante. En este momento estoy agradecido contigo, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que es la que nos sostiene y que nos permite, aún por este medio, estar cerca. Por medio de la comunicación del internet, por medio de las redes sociales, Señor, por este medio, Padre, creemos que tú también utilizas este medio para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, sé tú propicio en esta hora, Señor, en este momento, para bendecir a cada uno de los que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar a todos algo que viene dándome vueltas en la cabeza. Vengo desde hace un par de años pidiéndole a Dios y pidiéndole al Señor que cada día me dirija por su palabra, de que sea la palabra del Señor, su sana doctrina, la sana enseñanza del Señor, la que guíe mi vida, mi ministerio. Y creo que hay un propósito enorme en esto, hay un deseo, un anhelo del Señor, hay un celo en el Señor por cada uno de nosotros, y anhela que cada uno de nosotros podamos buscar su rostro, caminar con Él en obediencia, aprender más de Él, sacando las doctrinas humanas, quitando lo que no es de Él, sino de hombre, para vararnos en la palabra. Quiero que hoy vayamos a la palabra. En Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hoy
He titulado este mensaje Manteniendo la confianza y perseverando en el Señor. Manteniendo la confianza y perseverando en Dios. Cuán importante es para nosotros como hijos de Dios entender que hay un propósito desde la eternidad. Dice la palabra que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros un diseño, un proyecto. Y aunque por momentos pensemos que ese propósito no alumbra, no lo estamos viendo, no lo vemos cercano, el Señor está obrando, el Señor seguirá obrando, pero necesitamos perseverar en la sabiduría de Dios, necesitamos perseverar en esa relación con su Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de el crecimiento en la palabra, en el conocimiento de Dios. La única que nos va a dar esa libertad, esa confianza de poder seguir adelante es la palabra de Dios. Entonces en este momento yo pidiéndole a Dios y el Señor me hablaba de que hablara sobre la perseverancia, sobre el perseverar. Entonces este versículo bíblico yo conseguí la Nueva Traducción Viviente y les voy a leer el versículo 35 al 39. Presten mucha atención a esto. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Dice el versículo 38, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia voluntad, sino los que mantenemos nuestra fe hasta el final. Entonces el consejo de la palabra nos llama a perseverar en la fe, a perseverar en la confianza. Y todo esto lo vamos a poder alcanzar, lo vamos a poder lograr perseverando en varias áreas de nuestra vida. Recordemos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y el consejo que hoy nos está diciendo el Señor es perseveremos en la fe, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo. El Señor nos da ese aliento, ese ánimo, esa motivación para que su pueblo persevere con paciencia. Ahora, ¿por qué nos llama a perseverar con paciencia? Nos llama a perseverar con paciencia porque Él conoce nuestro carácter, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce cada una de esas áreas donde todavía estamos luchando y nos cuesta. A veces perdemos la paciencia, creemos que lo que queremos ver no lo vemos ahorita y creemos que todo se ha perdido o que no hay algo mejor de parte de Dios para nuestra vida, y no es así. Entonces, cuando el Señor nos llama y nos alienta a perseverar, primero tenemos que tener muy claro qué es perseverar. ¿De qué nos habla el perseverar? El perseverar nos habla de permanecer firme, mantenernos firmes y constantes. Una cosa es estar firme, pero también otra cosa es mantener constantes. Porque pudiese que por momentos fuéramos firmes y de repente un día sí, un día no. Pero nos habla que el permanecer, el perseverar, es mantenernos firmes constantemente en nuestra manera de ser o de obrar. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. No solamente si perseveramos conseguiremos triunfar. Es la única forma para poder triunfar, es perseverando. Si no perseveramos en las cosas que hacemos, si no perseveramos en las cosas que emprendamos, no lo vamos a lograr. ¿Cuánto más en Dios? Si queremos ver las promesas de Dios en nuestra vida, si queremos ver ese día donde vamos a estar cara a cara con Jesús, no vamos a poder hacerlo si no vamos a perseverar. El llamado del Señor en este día es que podamos perseverar en el Señor, perseverar en la enseñanza, perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar siempre de la mano del Señor. Entonces es necesario para nosotros que podamos desarrollar eso en el carácter.
Entonces, ¿en qué debo perseverar? ¿En qué debo yo mantenerme firme? ¿En qué debo yo mantenerme permanente, siempre perseverando en qué? Debo perseverar en la salvación, primero que todo, que debo cuidar hasta el final. Eh, yo sé que hay corrientes eh, dentro de las iglesias cristianas. Algunas son corrientes arminianas, donde se habla que la salvación se pierde, otras son calvinistas, que la salvación no se pierde. Pero lo que me dice a mí la palabra en Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 22. ¿Qué dice la palabra? Mateo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, Jesucristo nos dice, van a recibir aflicciones, van a ser perseguidos, van a vivir pruebas, van a vivir procesos, pero si perseveran hasta el fin, serán salvos. Y esto me llama la atención, y aquí es donde tenemos que vivir la sana enseñanza, la sana doctrina del Señor. Él nos está diciendo, van a tener pruebas, van a tener batallas. Y si se mantienen hasta el final y perseveran hasta el final, serán salvos. Esto me habla de que si Dios se me reveló un día, si Dios me habló a mi corazón, yo le entregué mi vida, yo le conozco y estoy caminando en esa salvación. Pero el consejo de Dios es persevera hasta el final para que seas salvo. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 22. Ahora, si usted va a Mateo capítulo 24, versículo 13, se va a encontrar, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, encontramos de que para llegar, ¿y en qué debemos perseverar en la salvación. Hay momentos donde podemos sentir que no tenemos fuerzas, que las fuerzas se nos han acabado, de que no tenemos cómo lograr muchas cosas, pero la verdad es que el consejo de Dios, de su palabra, es que podamos perseverar hasta el final. No es fácil, no es un camino sencillo, el camino es angosto, habrán dificultades, habrán pruebas, habrán luchas, cosas que no entendemos. Hay desafíos de fe que a veces creemos que son mayores, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos perseverar en la salvación, porque si no perseveramos en la salvación, pudiésemos caminar por años en el Señor y perder esa oportunidad tan hermosa que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Perder esa oportunidad. He podido compartir la palabra con varias personas estando en este tiempo acá en España, y me he encontrado con gente que me habla sobre que la salvación no se pierde, que hay que vivir en santidad, pero que la salvación no se pierde. Cuando la palabra me dice esto, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo debo que fijarme en lo que dice la palabra. Yo tengo que mirar el texto y el contexto para poder entender. Pero aquí lo que dice el Señor es, persevera hasta el final para que llegues a ser salvo. ¿Hasta cuándo tengo que perseverar? Hasta el final. Hasta mañana, la otra semana, no, es hasta siempre. Entonces tenemos que permitir que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros para mantenernos firmes. Hay cosas que podemos dejar para después. De repente usted hoy dice, no voy a lavar la ropa, mañana lo hago. Puedo hacer muchas cosas esta semana, no, la hago la otra semana. Hay cosas que se pueden dejar para después, procrastinar las cosas. Pero la salvación no la puedo procrastinar porque no sé cuándo me toca irme a la presencia de Dios. Entonces tengo que estar claro y conciso y firme en ese propósito de que debo perseverar en la salvación. Quiero ver a Dios a los ojos, quiero llegar a la vida eterna, debo perseverar hasta el final. Y esto es para todos, para los grandes y chicos, los que ya tienen conciencia. Yo debo mantenerme firme hasta el final. ¿En qué también debo perseverar? Segundo, debo perseverar en la sana doctrina, en la sana enseñanza del Señor. El Señor Jesucristo nos enseña y nos da en los evangelios, nos da el ejemplo, nos da la palabra, cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. Debemos caminar en la enseñanza de Jesucristo, no en la enseñanza de hombres.
No, pero es que a mí me enseñó el reverendo, el apóstol, el profeta, el pastor, quien haya sido lo que te haya enseñado. Si no está a la luz de la palabra, si Jesús no lo hizo, no es bíblico, no es correcto. Y yo debo perseverar en la doctrina del Señor, en la enseñanza de Él, porque es la única que me va a llevar a la salvación, a la vida eterna, es la única que va a desarrollar un carácter en mí firme para poder alcanzar esas metas. Si no lo hago de esta manera, simple y sencillamente podemos estar eh, eh, hablando de Dios, pero desconociendo realmente lo que Él quiere. Yo debo seguir su ejemplo, su modelo a seguir, su modelo de predicación, su modelo de levantar discípulos, su modelo de vivir el Evangelio. Yo asumo que jamás Jesucristo vio el Evangelio como un negocio. Yo asumo que el Señor Jesucristo jamás cobró por un milagro. Asumo que el Señor Jesucristo tampoco hizo prácticas como las que vemos actualmente en muchos lugares, que muchas veces hay gente que no quiere saber de Dios o de Cristo por el mal testimonio eh, de, de, de cosas que no son eh, de la enseñanza sana del Señor Jesucristo, sino cosas de hombres. No, es que en esta iglesia, si no tenemos el pelo blanco, no hay santidad, entonces todos tienen que andar con el pelo blanco. Y si todos no hablan en lengua, no hay salvación. Que si todos no pegan 4 gritos, no hay salvación. No, Jesucristo es el modelo a seguir, Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Debo perseverar en la sana doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar nuestro caminar conforme a Jesús. Nuestro espejo para mirar es Jesucristo. Nuestro modelo a seguir es Él. Y si lo que hemos aprendido en algún momento no concuerda con lo que Jesucristo hizo, pues llegó el momento de desaprender. Llegó el momento de perseverar en la sana doctrina del Señor. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros alcancemos la salvación, que lleguemos a la vida eterna y que siempre le glorifiquemos a Él. La gloria es de Él. La honra es de Él. Nosotros jamás vamos a ser lo suficientemente buenos para ser merecedores de su gloria o de nada. La gloria es de Dios. Ni siquiera la vida eterna. Es por su gracia y por su misericordia. Pero yo debo vigilar mi salvación. Yo debo vigilar la doctrina que estoy viviendo. Si lo que yo estoy haciendo no va conforme o alineado al propósito de Dios, pues sencillamente estoy viviendo, eh, predicando posiblemente de Dios, pero no es lo que Dios quiere. Entonces yo debo perseverar en esto. Ahora, ¿en qué también tengo que perseverar? Debo perseverar en la oración. Yo debo perseverar en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en ella con acción de gracia. Entonces yo tengo que perseverar en la oración. ¿Y por qué? Debo perseverar en la oración, porque el único que puede fortalecer nuestra vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar, nos va a enseñar. Y la única forma de mantener comunión con el Espíritu Santo es bajo la dirección de la palabra y también bajo la oración. La oración es la que me comunica con el Señor. La oración es la que me permite tener ese conocimiento, conocerle qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea que haga. El Espíritu Santo me va a guiar, me va a dirigir, Él va a abrir puertas. El Señor es el que va a obrar porque mantengo en oración y tengo en comunión, y el Señor obrará. Entonces mi confianza debe estar puesta en Dios. ¿Y cómo muestro yo mi confianza en Dios? Cuando tengo oración con Él, cuando yo hablo con Él. Entonces mi consejo en este momento, en esta hora, es si has dudado, si tienes dudas, si has estado con temor, aumenta tu oración. Empieza a buscar aún más esa intimidad con el Señor. Él va a hablar a tu vida por medio de la palabra. Él va a hablar a tu vida por medio de la voz del Espíritu a tu vida. Va a dirigir tus pasos. No te desesperes en los momentos de dificultad. No te llenes de angustia. Ora al Señor. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros y permite todas las cosas con un propósito. Así que mantengamos esa oración, mantengámonos en comunión con el Señor. De esta manera
habrá ese respaldo de Dios, esa bendición de Dios de saber que al tener comunión vamos a poder entender su designio, vamos a entender su voz, vamos a poder saber cuándo es Él el que nos está diciendo detente, párate, sigue, cruza, agáchate. Él es el que nos va a hablar. Pero si no tenemos oración, si no tenemos comunión con Él, pues sencillamente pudiésemos estar confundidos, escuchando nuestra voz propia, aún el enemigo tratando de meternos mentiras. A veces, escúchame bien, hay veces que hay consejos de personas que en vez de infundir vida, te infunden temor. Y esas personas que son negativas y siempre están viendo al enemigo en todo lado, Satanás en todo lado, Satanás te va a dañar, ten cuidado, Satanás te va a destruir, ten cuidado. Yo no te voy a decir esto. El enemigo sí anda como león rugiendo y buscando a quien devorar, pero él lo que desea en nosotros y quiere ver en nosotros es que tengamos comunión con él. Y si él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy te invito, persevera en la oración. Ahora, cuarto, perseverar y guardarme para Dios, guardarme en santidad. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué dura palabra es esta. Cuando el Señor aquí en Gálatas dice esta expresión, de la gracia habéis caído, está hablando de que hay gente que conoce a Dios, pero descuidó la gracia del Señor, descuidó esa salvación, descuidó esto. Yo entiendo que Dios es eterno y Dios sabe quiénes serán salvos. Dios es eterno, soberano y Él todo lo sabe, pero tú y yo, nosotros no somos eternos, ni soberanos, ni somos omniscientes, que todo lo sabemos. Nosotros tenemos que caminar todos los días creyendo que somos salvos, pero guardando esa salvación como si la pudiésemos perder. Que Él sepa quiénes van a ser salvos, sí, pero nosotros no lo sabemos. Tenemos que luchar hasta el final. Qué triste sería llegar a este nivel y decir, de Cristo os desligaste. ¿Y por qué se puede desligar una persona de Cristo? Primero porque deja la palabra, porque deja la oración, porque deja la presencia del Señor. Ojo, puede ser aquella persona que se ha apartado y ahorita está en el mundo haciendo cosas innombrables. Pero también puede haber gente desligada de Dios dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Puede haber gente que levante sus manos y diga gloria a Dios, diga amén, diga aleluya, pero está desligado del Señor porque han perdido esa intimidad, esa comunión y esa relación con el Señor. Que el Señor nos ayude. Si esta es tu condición, levántate. Busquemos la presencia del Señor, pidámosle a Dios ayuda, pidamos su misericordia, arrepintámonos de las maldades, pidámosle a Dios que en su misericordia nos restaure, nos levante, que podamos ser libres de cualquier cosa que pueda impedir esa promesa. Tenemos que cuidarnos para Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras del apóstol Pablo. No era cualquier persona, era el apóstol de los gentiles, era el apóstol, escúcheme, más trascendental de la iglesia primitiva. Todas las cartas paulinas escritas por él. Una persona con un ministerio extremadamente enorme, grande, con una comunión tan grande. Y dice él, así que yo de esta manera corro, no como quien golpea el aire. Hoy pudiésemos estar golpeando el aire. ¿Cómo sería esto? A ver, como tratando de darle golpes al aire. En pocas palabras, es algo inútil. Puede haber eso en nosotros si nos descuidamos, de estar golpeando el aire, creyendo que estamos en el Señor, creyendo que estamos en el Evangelio, creyendo porque aprendimos muchas cosas y con eso nos quedamos. Y no, esto no es cuestión de gritos, esto no es cuestión de gritar, esto no es cuestión de emociones, esto es una cuestión de carácter, el carácter de Cristo. Que se refleje en nosotros el fruto del Espíritu, que haya un cambio en nuestra manera de ser y de actuar. Entonces tenemos que mantenernos hasta el final. Y Pablo decía, yo no corro como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo. En pocas palabras, oye, hay momentos donde tengo que llegar y reaccionar, estoy mal. Tengo que cambiar mi manera de actuar, de pensar. Todo el tiempo estoy pensando lo incorrecto, hablando mal del hermano, del vecino, con un lenguaje negativo, eso es, un lenguaje que no edifica a nadie. En la iglesia, gloria a Dios, diciendo santo, santo, pero en la calle o en la casa, siendo una persona que por los hechos desconoce la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude. Ojo, yo no estoy diciendo que yo sea perfecto, al contrario, yo tengo que cada día conocer más la palabra, debo reconocer que me falta más. Y entre más busco a Dios, más me doy cuenta que me falta más. Pero cuando me hallo que me falta más, es donde más estoy buscando la presencia de Dios. Normalmente la persona que cree que está bien, que juzga a los demás, esa persona todo el tiempo ve el mal en los demás y no en sí mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos permita llegar a ese nivel. Ahora, también tengo que perseverar en la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 12. No le puedo decir dígame amén cuando ya lo tenga porque no lo estoy escuchando. Pero ustedes sí me están escuchando. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿a dónde me llama dónde me lleva este texto? A perseverar en la voluntad de Dios. Y muy posiblemente la voluntad de Dios a veces para nosotros no sea lo que querramos, no sea lo que estamos deseando vivir. De repente estamos deseando otra cosa, pero el Señor quiere que perseveramos en su voluntad. Y aquí es donde el ejemplo de Jesús está claro, y Pablo lo dice. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que mirar el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor fue mantenerse firme hasta el final. Él es el autor y Él es el que consume, el consumador de nuestra fe. O sea, Él creó nuestra fe y nosotros creemos en Él. Pero nuestra fe es completa cuando caminamos bajo la voluntad de Dios. Y el versículo bíblico nos está llamando y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, a pesar de que veamos los tiempos difíciles o complicados, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en las batallas, cada quien tiene su batalla, cada quien vive sus procesos, sus desafíos de fe. Hoy el consejo de la palabra es considere a Jesús. Y vuelvo y repito algo que ustedes han escuchado muchas veces, y yo se los he dicho. Muchas veces nos hablaron de un evangelio de prosperidad, de que si tú estás con Dios, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido, vas a tener una nueva casa, un nuevo carro. Y a esto no nos llamó Dios. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Y que seamos agradecidos con Dios con todo. Seamos agradecidos con Dios por nuestros hijos, nuestra familia. Por medio de las circunstancias que estemos viviendo, en eso también Dios se glorifica. Porque aún en la abundancia o en la escasez, Dios está con nosotros. Entonces, perseverar en la voluntad de Dios cuesta. No es fácil. Y el Señor Jesucristo lo padeció en su cuerpo, lo padeció en sí mismo. Él padeció ese proceso en Él. Cuando estuvo en el Getsemaní, sufrió, dice la palabra, que su angustia fue tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Su presión, su depresión fue tan tremenda que el peso del mundo vendría sobre él, que en algún momento él pensó, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él no se detuvo, sino que dijo, Padre, pero si no, que se haga tu voluntad. Y por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Wow! Mire, es muy fácil decirlo. Si quiere, dígalo conmigo.
Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué tal si lo repetimos? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué fácil es decirlo. Lo complicado es hacerlo. Lo complicado es vivirlo. Lo complicado es mantenernos firmes en la fe. Estoy convencido de que Dios tiene un propósito para ti, para los tuyos. Pero tenemos que perseverar en la sana enseñanza, en la doctrina, en la voluntad de Dios, en la oración. Perseverar en cada una de esas áreas que necesitamos para alcanzar la gloria. Ahora el ejemplo del Señor, cuando encontramos nosotros en Filipenses capítulo 2, por favor vaya conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué está diciendo? El mismo. Unánime sintiendo una misma cosa. Mira la reiteración de esta palabra. Mismo, mismo y misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Mire, si nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo algo para Dios, tenemos que hacerlo no porque queremos ser grandes, queremos ser reconocidos. Tenemos que hacerlo porque todo es para la gloria de Dios, porque es la voluntad de Dios, porque Él me llamó, me escogió, Él me redimió. Y no solamente me redimió, sino que me está restaurando cada día por el poder de su Espíritu. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir. ¿Y cuál fue el sentir? El cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, versículo 6, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, lo lindo de todo esto es que cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre habrá recompensa. Cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre habrá una respuesta del Padre a favor de nosotros. Y aquí en el versículo 9 encuentro cómo fue la respuesta del Padre hacia Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con esto quiero ir concluyendo. Nunca perdamos de vista esa promesa de Dios para nuestras vidas. Hay una promesa de vida eterna, de gloria en la eternidad con el Señor. Y tú y yo hemos sido llamados a esto. No sé qué circunstancias puedes estar viviendo, pero el Señor sí las sabe. No sé qué pruebas de salud, financiera o algo estás viviendo, pero déjame decirte, conozco a Él, al Señor, y sé que Él ve de ti, Él cuida de ti. Y si algo estás viviendo en este tiempo, es para que crezcas en el Señor, en la oración, en su voluntad, en la fe. Mantente firme. Nunca pierdas de vista esa promesa de Dios, la vida eterna, y glorificarlo a Él en todo. Hoy me complace compartir con ustedes desde España esta palabra. Jamás pensé que Dios me iba a traer a estas tierras tan lejanas, pero estoy orándole al Señor, creyendo de que hay un propósito y que en ese propósito Dios se va a glorificar en mi vida, en mi familia, pero también en la congregación. Comunidad Cristiana Gracia y Verdad. Estoy convencido de que el Señor va a hacer una obra grande y que de una u otra manera Dios está abriendo conexiones, puentes que nos van a permitir ser de mucha bendición. Ahora, la bendición más grande que podemos tener es ser hijos de Dios, es caminar bajo su voluntad,
es seguir sus pasos, es seguir su voluntad y perseverar hasta el final. Nada haríamos haciendo muchas cosas si al final no alcanzamos la meta. Nada haríamos si hacemos muchas cosas y no llegamos hasta el final. Entonces en esta tarde, para mi noche, quiero decirte, uno, te amo en el amor del Señor, pero estoy convencido de que el Señor te ama más y que desea verte fortalecido en la fe, creciendo en la sana enseñanza, haciendo la voluntad de Dios, en comunión, en oración y perseverando en la palabra. Así que muchísimo ánimo, iglesia del Señor. Mantengámonos firmes hasta el final, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. Permíteme orar en este momento. Señor Jesucristo, hoy te pido, Señor, inclino mi rostro delante de ti y te pido que seas tú propicio en este momento, a esta hora. Hoy te pido, bendice la familia de la fe. Bendice a mis hermanos, Señor, que están allí en San Cristóbal, los hermanos de la iglesia. Bendice la familia de la fe, bendice a los que están quebrantados de salud. Bendice a aquellos, Señor, que no han podido llegar. Permite que puedan perseverar en la fe. Señor, obra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros temores. Hoy te pido, Señor, ayúdame a escuchar tu voz, a atender más a lo que tú me dices, Señor, a ignorar las voces del enemigo que vienen a infundir temor y miedo, sino a poner la mirada en ti, Señor, y seguir tu ejemplo. Hoy te pido, sé tú ayudando, Señor, a mis hermanos en sus procesos, en sus luchas. Ayúdale, Señor, a poder crecer en este momento, porque en cada proceso, en cada lucha, Señor, se forma el carácter de Cristo. Ayúdale, Señor, hasta el final. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, aquellos que están pasando necesidad. Obra, Señor, en su economía, obra en sus hogares, obra en la familia. Permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones y que cada día puedan ver cómo tu gloria es manifestada en sus vidas. Hoy bendigo la familia de la fe, hoy bendigo la iglesia y te pido que seas tú derramando tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amo en el amor del Señor, les bendigo muchísimo. Lleven sus oraciones, por favor, pido sus oraciones para que sea el Señor dirigiendo, para que sea el Señor obrando aún más. Sus oraciones, estoy seguro y convencido de que llegan al trono de la gracia, y con sus oraciones sé que veré la gloria de Dios. Hoy les pido, sigan abrazando a mi familia, acompañándoles, ayudándoles al pastor Ramón también, para que la obra del Señor no se detenga. Yo sé que Dios va a permitir que mejores tiempos de bendición para su obra vengan. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo, les amo en el amor del Señor. Estaré posiblemente viéndoles un rato, recibiendo las fotos. Les bendigo en el amor del Señor. Un abrazo enorme.